Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión continuamos con el tema 34 y vamos a ver los axiomas de incidencia. Ya habíamos visto las características y sobre todo la clasificación que vamos a realizar de los axiomas de incidencia, de orden, del axioma de las paralelas, los axiomas de congruencia y el axioma de continuidad. Vamos a empezar con los axiomas de incidencia, que son los que tenemos en la siguiente pantalla. Los axiomas de incidencia, como podemos ver, pues son muy sencillitos. Son muy sencillitos en el sentido en el que lo que recuerdo estamos haciendo es construir a partir de unos axiomas, teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer va a ser cierto siempre. Es decir, lo que vamos a trabajar como axioma va a ser cierto siempre. Con lo cual requiere gran importancia para luego poder ir demostrando e ir construyendo proposiciones y resultados a partir de estos axiomas. En primer lugar, cuando hablamos de la geometría que conocemos, hablamos de que por dos puntos distintos, el primero de ellos, por dos puntos distintos pasa una recta y solo una. Por dos puntos distintos pasa una única recta. El segundo viene en relación, en relación al primero. Una recta queda totalmente determinada por dos puntos distintos de la misma. Es decir, si tenemos dos puntos de una recta, podemos construir la recta. Queda totalmente determinada por ello. El tercero y el cuarto vienen en relación a los dos primeros, pero referidos a los planos. Podemos ver el tercero por tres puntos no alineados pasa a un plano y solo uno, pasa a un único plano. Tres puntos no alineados, que es el 4, determinan un plano. Los dos son lo mismo, pero no, porque lo que estamos haciendo es la condición necesaria y también la condición suficiente. Si fuera una demostración, podríamos identificarlos como el mismo, pero no lo es. De hecho, estamos considerando como axiomas. Entonces, que uno de ellos se cumpla no implicaría necesariamente que se cumpliera el otro. Por eso lo consideramos como axioma. El quinto nos dice si dos puntos de una recta están en un plano, entonces todos los puntos de una recta están en un plano. Claro, claro. Si dos puntos de una recta están en un plano, es porque esa recta está en el plano. ¿Por qué? Por el axioma 2. Una recta queda determinada por dos puntos distintos de la misma. Y por lo tanto la recta está en el plano. Si dos planos tienen un punto en común, entonces tienen al menos otro punto en común. ¿Por qué? Porque dos planos no se pueden cortar cuando estamos cortando dos planos, teniendo en cuenta que son infinitos, no se pueden cortar en un punto. A lo sumo, como poco, se van a cortar, si se cortan, en una recta. Y al cortarse en una recta, seguro que hay otro punto en común, porque una recta está formada por infinitos puntos. El séptimo nos dice, en cada recta hay al menos dos puntos. Y en cada plano, al menos, tres no alineados. Esto es el resumen, este séptimo es el resumen del 2 y del 4. De hecho, estamos hablando de que cada recta se puede definir solo y exclusivamente por dos puntos, cada plano solo y exclusivamente por tres puntos, por lo tanto, necesariamente en cada recta va a haber al menos dos puntos y en cada plano va a haber al menos tres puntos. Porque eso es lo que necesitamos para definirlo. Y después habrá todos los demás, todos los que queramos. Pero, en principio, al menos dos para la recta y al menos tres para el plano. Estos son los axiomas de incidencia. Son los axiomas de incidencia y nos sirven pues para tener en cuenta muchas situaciones. De hecho, vamos a hablar sobre lo he estado haciendo, sobre elementos que se cortan, cuál es la intersección, cuáles son secantes, dos rectas que son secantes porque se cortan, dos rectas, esa sería su intersección, porque es donde se cortan, dos planos que se cortan tienen como intersección al menos una recta. Hemos hablado de todos estos conceptos. Las rectas que pertenecen al mismo plano, esto no lo hemos dicho, pero las rectas que pertenecen al mismo plano se llaman coplanarias, es decir, que son del mismo plano. Es simplemente una definición. Entonces, todo esto son definiciones que nos sirven para ir construyendo. Por eso estamos hablando solo de los axiomas. Estamos hablando de las nociones intuitivas de incidencia, de paralelismo, que al fin y al cabo es el título del tema. Algunos de los resultados que provienen de los axiomas de incidencia son los siguientes. Y es que dos rectas de un plano
tienen dos rectas de un plano, nos pongamos en situación, tienen o ningún punto, o un punto en común, o todos los puntos en común. Es decir, volviendo a ese tema 16 en el que hablábamos de las relaciones afines entre las rectas, cuando tenemos dos rectas, pues tenemos que son o secantes, o son paralelas, o son coincidentes. Es decir, que tienen o un punto en común, o ninguno, o todos los puntos en común. Del mismo modo, dos planos no tienen puntos en común, o bien les corta una recta o tienen todos los puntos en común. Del mismo modo, retrotraemos, volvemos a rememorar ese tema 16 en el que hablábamos sobre las relaciones afines. Cuando hablábamos de dos planos, veíamos que pueden ser disjuntos, en cuyo caso no tienen ningún punto en común, pueden ser secantes y se cortan en una recta, y pueden ser coincidentes y por lo tanto tienen todos los puntos en común. Por otro lado, también tenemos que un plano y una línea recta, una recta, que no pertenece a él, tienen o ningún punto en común o solo uno. Cuando estamos hablando en el espacio, un plano y una recta que no pertenece a ese plano, o puede ser la recta paralela al plano, en alguna de sus vertientes, paralela, o puede ser secante con el plano, por lo tanto se corta en un punto. Dos rectas secantes son coplanarias. ¿Por qué? Porque siempre que tenemos dos rectas secantes tenemos un punto que es la intersección de las dos rectas y luego un punto de cada recta. Y con esos tres puntos tenemos un plano. Entonces, como vemos que por tres puntos no alineados se determina solo exclusivamente un plano, pues tenemos que cuando dos rectas son secantes se puede determinar un plano a partir de esas dos rectas. Como resumen lo que hemos dicho, que podemos hablar de cuando son secantes, porque se cortan, cuando son disjuntas, porque no hay ningún punto en común o ninguna recta en común en el caso de los planos, y cuando son paralelas o incluso coincidentes, que tienen todos los puntos en común si son coincidentes, tanto las rectas como los planos. Así que estas serían las características de los axiomas de incidencia y lo que nos muestran los axiomas de incidencia. Como podemos ver, son muy facilitos, son muy fáciles de recordar, muy rápidos también. Y así que sin más dilación nos vamos a dirigir hacia los axiomas de orden. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.